Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este tal show de la gran serie de gran cómic que está por venir este año, Quinta Legión. Esta vez tenemos quizás dos invitados por primera vez y invitados más que especiales, porque a diferencia de todos los otros personajes de que hemos hablado en otros capítulos, este personaje viene directamente desde las tablas, viene directamente del live action, ¿ya? Tenemos a Ivo, don Ivo Herrera, ella connotado personaje de la cultura acá de la ciudad de Quillota, y tenemos a don Patricio Neto, desde al otro lado del Ecuador, digamos, está desde Estados Unidos, en un contacto internacional, para que vean lo lejos que hemos llegado ya, para que nos cuenten quiénes son y empezar a hablar de este personaje que por supuesto es Paltaman. Ivo, Patricio, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué son de Paltamán? ¿Nació de un matrimonio homoparental? Cuéntenos, por favor. ¿Qué son? Pato, por favor. Ivo, por favor. Así comenzó Paltaman, tal cual. Sí, comenzó. Comenzó con bueno, yo trabajaba en esa época como encargado del taller de teatro de la Casa de la Cultura de Quillota, y Patricio era un alumno de los aventajados por su edad, ya que llevaba mucho tiempo en el taller, y tenía una experiencia y un empuje creativo bastante importante. De hecho, era uno de los pilares del elenco de actores y de actrices que había en el grupo, muchos niños, jóvenes, y Pato era de los más antiguos, y a su vez, como les decía, era bien propositivo para su trabajo, y un día llegó con la idea del personaje. Llegó con el nombre de Paltaman, llegó con el concepto de Paltaman, para presentarlo y poder desarrollarlo en el trabajo del taller, conmigo como profesor y con el resto de los compañeros. No sé si me estoy equivocando en algo. Como digamos, para presentarlo en la interna del taller, como algo... Sí, fue la interna del taller, sí. Está en lo correcto, Ivo. La verdad es que recuerdo que habíamos terminado una obra, no recuerdo cuál. ¿Cómo? Están caballeritos para hablar ahora ya. Espérate que lleguemos al punto de conflicto. En el punto de inflexión nos vamos a soltar. Ahí vamos. En la pasión de Paltaman nos soltamos. Me acuerdo que necesitábamos como una obra o un sketch para un colegio. Y claro, bueno, yo tenía esta idea dando vueltas, y leía muchos cómics en esa época, Batman, by the way. Y en mi cabeza de joven, adolescente. No seas patudo, Pato, ya no eras adolescente. ¿No? Tenía 29, no. Tenía como 21, 22, ¿no? Adolescente, igual, sí, adolescente. Maduré a los 30, sí, adolescente. Y tenía esta idea dando vuelta. Y pensaba que, no sé, pues Batman se entrenó y todo y adquirió como esta especie de habilidades por entrenamiento. Y yo pensaba en qué pasa si uno, en ese sueño que uno tiene de ser un superhéroe, pero hasta que te pega la realidad en la cabeza. Y un poco con esas ideas, llegué un día, como dijo Livo, a la Casa de la Cultura y le dije, oye, ¿sabéis que tengo esta idea? Paltaman es un superhéroe que no es tan superhéroe porque la realidad viene así agarrado, un loco de 30 años que va en cuarto medio, que no tiene cabeza para nada más. Y empezamos a conversar y a desarrollar la historia. Fue un proceso muy, muy enriquecedor, porque colectivamente también trabajamos con los otros compañeros, pero entre el Ivo y yo como que empezamos a desarrollar la idea. Entonces, claro, la idea inicial fue mía, pero el desarrollo primordial fue más del Ivo que mío en el sentido del contexto como en obra. Claro, lo que pasa es que nosotros también con el taller teníamos, uno de los objetivos de la realización del taller de teatro era generar obras que tuvieran que ver con Quillota, que tuvieran contenido relacionado con Quillota, ya sea con personajes de Quillota, con la historia de Quillota. De hecho, en paralelo a este trabajo, un poco después montamos otro texto, otra obra,
que era absolutamente lo contrario a lo que es el sentido de Paltaman, que Paltaman es un personaje cómico, que lo desarrollamos en un formato buscando algo similar a lo que es el teatro cómic, que tampoco es que sea un estilo de teatro muy desarrollado, pero hay obras de teatro que sacan la estética de los cuadros, los dibujos, las detenciones y el estilo de los personajes para poder llevar adelante algunas historias. Y en ese sentido, Paltaman calzó con este encargo que teníamos de ir a presentar algo en un colegio, que la idea aprendió mucho con los chicos del taller, con Patricio conversando. Yo después traje una propuesta de un guión, no era un texto teatral con mucho diálogo, sí contaba con un narrador que ayudaba a que la historia pasara rápido. Y creo que nos demoramos como 1 mes y medio, Más o menos. dándonos Lo que 2 pasa veces es a que, la semana las clases y sacamos la obra rápido. claro, sí, lo que pasa es que, como dije recién, el trabajo colectivo fue que teníamos la idea así como bueno, el libro lo que hizo fue pautear el narrador y pautear como, ya, en esta escena va a estar el origen, en esta escena va a pasar esto y esto. Entonces nosotros, en base a ese pie forzado que se llama en teatro, empezamos me acuerdo que en los primeros ensayos poníamos un pendrive a grabar y empezábamos a improvisar entre todos, el Ivo metido entre medio, todos los personajes, tirando diálogos, y cada vez que nos gustaba algo, parábamos y decíamos, lo último queda, y seguíamos con la misma. Entonces, Claro. luego ese audio lo escuchábamos y empezábamos a anotar las pautas de las escenas, que como bien dijo Livo, el primer texto que tuvimos no era un libreto muy desarrollado, en realidad eran pautas a seguir. Claro, Y ahí había propuestas de escenas y de personajes secundarios que fueran apareciendo. Y ahí claro, apareció, por personajes secundarios. ejemplo, sí, pues, ahí se fue también definiendo más la historia del original Hansel Astorga, que ese nombre sí lo trajo el Pato también, que era este hombre de 30 años que estaba en cuarto medio y que un profesor, para poder ayudarlo, le hace una sola pregunta para poder pasarlo de curso y le pregunta si la palta es una fruta o una verdura. Y no lo adivina, porque trata de adivinarlo, Responde que es y una eso pasta. hace, claro. Y ahí resulta que el profesor, está la frustración del profesor, que el profesor lo golpea, y por ende lo echan. Y después lo encontramos en la calle barriendo porque lo echaron del colegio por maltrato escolar. Y después pasamos a la escena donde unos hombres de negro dejan unos restos radioactivos debajo de un palto, y que este palto radioactivo se contamina de esto. Coincidentemente que Hansel Astorga, que anda vagando por la calle porque nadie lo quiere, porque su mamá no le responde el teléfono, su papá tampoco, no tiene amigos, se encuentra con este palto y se come una palta, y de ahí se convierte en Paltaman y el palto le habla. Que eso también fue una cita que vino desde la propuesta del texto de este palto padre, que tiene una relación bastante sadomasoquista con su hijo, ya que lo trata pésimo, pero aún así le enseña lo que podría llegar a ser como Paltaman. Claro. En el fondo lo entrena sin querer queriendo, porque todo esa relación hostil que tenían hace que Paltaman, Hansel Astorga, desde su búsqueda de la aprobación, comience a lanzarse y a aceptar que es el superhéroe. Me acuerdo que en esa escena, cuando come la palta, hacemos que cae inconsciente, y Paltaman, inconsciente 3 días, hace un montón de buenas acciones, pero después Hansel despierta y no se acuerda. Claro, claro. Entonces después va a donde el palto padre y le dice que qué pasó. Bueno, ahí el palto padre le explica todo lo que pasó, porque él, el palto padre, sabe todo de Paltaman. Claro, hay algo bíblico ahí, hay una Sí, cita bíblica muy importante que hicimos sí, también. me acuerdo que el palto era nunca tuve un palto, un árbol de Era un Pascua árbol de Pascua blanco. Era un árbol de Pascua. que tenía por utilería. ¿El palto le empezó a hablar después de haber consumido la palta? Sí, después de haber consumido Sí, la palta. sí, O sea, también puede se que sea un podía, efecto alucinógeno. sí, pero en un momento también pensamos que podía tomarse de esa manera, pero después Palto Padre es atacado en uno de los capítulos, ya que esto fue creciendo. Palto Padre también, el profesor que golpea a Hansel y que es expulsado y se encuentra con Paltaman en la calle, reconoce a Paltaman. Lo reconoce por la voz.
entonces lo sigue, y entonces él también saca abre los restos nucleares que estaban botados debajo del Palto Padre y se convierte en un enemigo de Palto, como en su némesis, fue su primer archienemigo. Ahora, en relación tan importante como esto, el tema de la historia, es mencionar que nosotros, con los chicos del taller, que era un grupo bastante grande, desarrollamos coreografías, escenas. De hecho la banda sonora la hizo Quentin Tarantino, porque nos basamos en la música de Kill Bill para hacer todas las escenas. Bueno, Así después la cubo para Kill Bill. Un saludo para Quentin también, que nos colaboró con esa De recopilación. hecho, tenemos una sorpresa, tenemos a Quentin en el violín. ¡No! No, ¡Chao! pagamos sus derechos todavía. Así que, y lo bueno, lo potente de la obra fue de que funcionó de una manera que no nos esperábamos que fuera. O sea, obviamente nosotros esperábamos hacer una obra entretenida. Ese siempre es el desafío. Sinceramente no recuerdo en qué lugar la mostramos primero, pero sí me acuerdo. Claro, ¿La escena o la escena? Partimos con una escena, pero no me acuerdo dónde fue, sinceramente, Pato. No me acuerdo si fue en la escuela. La escena fue en el colegio, en un colegio que estaba... ¿En el liceo de niña? No. Si fue un colegio por ahí, por haber sido la Arauco, quizás. Es posible. Yo me acuerdo, sí. Eso sí, que vimos la obra completa, que duraba 45 minutos, la obra completa. La dimos en el colegio Nueva Era Siglo XXI. Y yo trabajaba en esa época. Sí. Y la presentamos y ahí tuvimos a los 450 alumnos del colegio en el patio. Estamos hablando de que había alumnos desde kinder hasta cuarto medio, todos distribuidos en el patio de cierta manera para poder ver la obra. Y en los 45 minutos vieron la obra completa de principio a fin, se rieron, la pasaron bien, y pudimos llegar a contar el final de la obra, que era un riesgo sumamente grande, porque hacer un montaje un montaje teatral con niños y jóvenes amateur del taller de teatro, en un colegio, con toda la complicación técnica que eso tiene, porque no lo hicimos con mucho apoyo de amplificación tampoco. Teníamos un par de micrófonos para algunas partes de los textos, pero otras se gritaban a capela, porque la acción lo exigía así, pero fue un exitazo rotundo, y de ahí en adelante tuvimos repeticiones en otros lados y presentamos la obra en el Teatro Municipal de Portales, y fuimos, creo que a Valparaíso también, a un encuentro de teatro escolar en el Teatro Municipal de Valparaíso. Sí. Fue muy potente. Sí, creo que esa vez que mencionas en el siglo XXI, Ivo, creo que esa fue la primera vez que presentamos completa. Completa. Sí, completa. La primera versión, completa, armada como obra. Sí, porque, bueno, claro. A raíz de esa versión, notamos que, y de tener solo pautas y no un texto, notamos que teníamos una libertad de interacción con el público. A raíz, bueno, no fue la primera función, pero en un par de funciones que tuvimos, notamos que, por ejemplo, la presentamos en muchos colegios, podíamos bromear con un profesor de ese colegio, claro. Compararlo con un personaje que había salido, o también lo que hacíamos, y esto lo propusimos desde el inicio, era mencionar cosas de actualidad que pasaban en Quillota. Me acuerdo que en ese tiempo fue mucho revuelo porque el tren dejó de pasar en Quillota y eso lo mencionábamos también. Claro, en Quillota nunca pasa nada. En Quillota nunca pasa nada. Ni el tren, claro. Ahí lo empezábamos a repetir. Entonces, yo creo que el trabajo que hicimos de hacer que la gente se representara con la obra, porque era un entorno familiar en el fondo, fue súper enriquecedor y fue un proceso también. Apuntamos, como dijo Oliva, apuntamos a que representara a Quillota, pero entre medio se nos fueron ocurriendo cosas y pasaban cosas en Quillota en la cual decidimos mencionarlas en la obra. Claro, los personajes pasaban por calles de Quillota, mencionábamos esquinas de Quillota. Claro. Había un grupo de estos maleantes callejeros apatotados que venían de ciertas poblaciones de Quillota, mencionábamos al estadio de Quillota. Siempre había una referencia constante, entonces eso también ayudó mucho, sobre todo con los niños, de este sentido como de ubicuidad, y después empezó a ocurrir algo mucho más entretenido, y era que al pato lo empezaban a reconocer en la calle. Entonces, por ejemplo, a veces veníamos saliendo de ensayo, o de repente nos encontrábamos con el pato un día en la mañana, que no estaba trabajando, yo andaba haciendo trámite, y nos saludábamos, y yo soy testigo de que pasaron y yo, ¡mira, no,
el pato tenía que saludarlo. Sí, Sí, es chistoso y fue tanto que después de como 2 o 3 años el pato se choreó, sí, porque era mucho. Porque sí. piensa que en un colegio con 400 niños ya tenéis 400 espectadores que eran para tamaño. En otro colegio una función para 200 niños, en el Teatro Portal una función para 300 personas. ¿Se entiende? Se produce como una pequeña fenómeno de asociación interna donde tienes a un actor que es de la comuna, que es un personaje que es de la comuna, que resulta entretenido y que en cierto margen de público infantil tiene un sentido súper importante. Entonces no es menor tampoco que haya ocurrido eso y eso también nos llevó a después tener continuidad con hacer más obras. Hicimos una continuidad Claro. de Baltasar también. Sí, y de hecho, El bueno, universo cinematográfico de Paltamán. sí, queríamos una trilogía, pero no se pudo, ¿no? Sí, mira, lo que alcanzamos a hacer después fue una versión, porque al año siguiente, el 2007-2008, hubo un fenómeno muy heavy con las plantaciones de palta en Quillota en la zona, ¿verdad? Y es Sí. que llovió poco y heló mucho. Entonces se nos ocurrió hacer la segunda parte de Paltamán donde peleaban con Frígidas Frías, que era la helada. Y ahí agarramos en la idea de que Paltamán conocía a una niña de la cual se enamoraba y que terminaba convirtiéndose en su archienemiga también, como la versión de Batman con Gatúbela también, Sí, como ese tipo de... claro, era una suerte de Batman perdona que interrumpa, una suerte de Batman con Sí, Gatúbela. Sí, el tomo 2 de Paltamán, que fue... bueno, de hecho, el título se llamaba Paltamán, el amor Paltamán duele hasta en el 2. Cuesco. Paltamán Sí, 2, el amor duele hasta en el Cuesco. claro. Y fue por lo mismo, por las heladas y esto. Bueno, y cabe destacar que Frígidas Frías era igual que Hansel Hastorga, tenían el mismo coeficiente intelectual, por decirlo de una manera. Entonces también había ahí todo un La tema, misma personalidad, la misma me acuerdo. La misma personalidad, personalidad, sí, para sí. herir susceptibilidades. Sí, sí, sí. Había también le dimos ese tono de romanticismo, me acuerdo que ahí también sale a Paltamán lo entrenan para poder combatirlo, porque Frígidas Frías gana dos batallas creo que gana, congelando a Paltamán, entonces, Me saca la sí, cresta Paltamán, sí, sí. más de una vez. Entonces Paltamán Sí. decide entrenarse y se entrena con Maestro Cholín. un maestro Cholin que lo tratamos de representar como Pai Mei, pero de Kill Bill, pero era más o menos flight. Sí, hacía algunas bromas un poquito subidas de tono. Era como Entonces, la mezcla entre Paimei y el Maestro sí, Roche. Claro, sí, algo así. era algo así, era algo así. Ese personaje, perdón, te disculpa, ese personaje lo hacía Sebastián Muñoz, que era un chico del taller que tenía unas habilidades físicas envidiables. Hacía artes marciales, saltaba, giraba, hacía flip-flap, era un monstruo. Ahora está viejo ya, Hacía parkour pero también. sí hacía parkour. Entonces Sí. aprovechamos esas habilidades para que él sacara a ese personaje y fue un tremendo aporte también. Bueno, todos los chicos que participaron, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, y eso también, el tomo 2 también causó tanto Sí, revuelo el sí. tomo 2 que decidimos hacer la obra 1 y la 2 como una sola. Ya no eran Juntas, 45 juntas. juntas. Y esa, ¿Cuánto esa duraba eso? como Una hora y 1 hora 40, media, ¿no? Una hora una hora y 40 media. más o menos. Sí, Y eso es súper importante decirlo, porque estamos hablando de una obra de una hora y media, con chicos que su experiencia teatral, actoral, era en el taller de teatro, por su juventud, por su experiencia, y que aguantaba el ritmo, era una obra que también era muy vertiginosa, momentos de pelea, de acción, algunas pausas obviamente para llevar adelante el tema dramático, contar bien la historia, y después nuevamente encima, ¿se entiende? Fue pensada de esa forma. Y eso llevó a esta versión mezclada, tenía un nombre, creo que era Paltamán Reloaded o algo así. sí, porque había Donde los de salido Matrix Matrix, Reloaded. no, los de Matrix nos copiaron después el nombre, pero nosotros primero marcamos el Paltamán Sí, tenéis Reloaded razón, y perdón. esas funciones las hicimos para un día del Tenemos en la teatro. línea la hermana Wachowski también. ¡No! ¡No! No, no. No. Ya. Y El, no, bueno, y esa fue como un ya cierre de la etapa de lo que estaba haciendo Paltamán, porque en esa época ya el pato estaba chato. Sí, ya llevamos como 5 a 6 años haciendo la obra ya. Sí. En Mira, muchos lugares. eso te quería preguntar. Claro,
vamos a poner en paralelo, ya que estamos hablando de conceptos de superhéroes. Así como, no sé, pues, el Batman de los 90 fue Keaton, después fue Baldwin, después fue Clooney. Clooney. ¿no? Clooney. Con Paltamán ocurrió algo similar, tengo Sí, entendido. sí. Sí, pero eso fue posterior. Eso fue más Fue, o menos en el año 2013, 2012. Que ahí el Pato ya no estaba en el taller y los chicos que estaban participando del taller, algunos pasaron por la experiencia Paltamán, o sea, fueron parte del elenco de las obras anteriores. Y siempre estaban como, pero sí, eso Paltamán. lo. ¿Mm? mm. Ah, sí. Claro, fue muy interesante porque dejé de hacer Man el 2011, si no me equivoco. Más o menos. Pero Eh, tú dijiste, sí. no quiero ser más Paltamán, o fue como algo que se dio, como que bajó el Mm, hype con el personaje, como... lo que, bueno, fueron muchos factores. Uno fue que entré a estudiar a la U y para el 2011 ya tenía mucha carga académica y el tiempo no me alcanzaba. Y lo otro es que ya llevaba 5 años haciendo la obra y era como un poco exasperante que a cada rato me gritaban Paltamán en la calle, Paltamán, y ya empezaban como a hacer talla, habían personas que tiraban como tallas un poco más pesadas en el sentido, como que ya transgredía un poco el reconocimiento limpio, por decirlo de una manera. Y ahí me acuerdo que estábamos en otra hora con el Ivo también, y me acuerdo, íbamos a Santiago, ¿te acordáis? Sí. Y en el camino el Ivo En me verdad dijo, no me dice, ¿qué acuerdo. quiero? En verdad no me acuerdo. Es que Pero di que sí nomás, di que sí. ya, sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Pero ya, dale, dale nomás. Íbamos en un auto y el Ivo me dice, oye, quiero hacer Paltamán. Y le dije, Ivo, bueno, después de que me mostraste el libreto que escribiste de Paltamán, ¿lo puedo nombrar o no? ¿No te acuerdas de ese? Paltamán, No, ¿no? no Paltamán me acuerdo. Superstar, ¿no te acuerdas de ese texto? Sí, ahora me acuerdo. Ya, Sí, ahora me acuerdo. ya, eso fue un texto hereje que escribió el Ivo. Me acuerdo de este lo mostrado, pero sé que no me acuerdo del texto, sinceramente. Lo leí, yo sí me acuerdo, sí, lo encontré en un archivo en un computador el otro día y lo leí de nuevo. Ya. Ya, pero en fin. Y le dije, bueno, yo no quiero hacerlo, pero si querís hacerlo con otra persona, dale. Bueno, fue una creación colectiva, por lo tanto, tienes tanto derecho como yo de hacerlo. Debo reconocer que en ese sentido, Diego siempre ha sido muy recto y correcto con eso. Siempre hemos tenido bien claro que es una creación colectiva y cada vez que se hace algo en relación a Paltamán, con el libro lo conversamos Mm. previamente. Y ahora que él Quería está destacar eso. saliendo, yo me encargo de comunicarle también, que lo Claro, corresponde. claro. Eh, Así que ahí acordamos que yo no lo iba a hacer, pero sí él iba a buscar a alguien. El actor que vino después, que es el Nelson, el hijo me dijo, oye, necesito que lo entrenes, po, para que te parezca a ti. Así que mi única como intervención en la segunda, en el hijo de Paltamán, fue Claro. entrenarlo, para que hablara como Paltamán, como Hansel Castorga, los movimientos y ese tipo de cosas. Sí, pero es importante mencionar, recalcar lo que dice el Pato. Siempre se consideró también como el hijo de Paltamán, como de Paltamán Junior. Era algo como interno porque el público era demasiado complicado entrar a explicar ese detalle en particular para poder después desarrollar el cuento, la obra, el texto, pero siempre fue con Nelson pensando en esa figura. De hecho, bueno, aprovechamos también, ya aprovecho de saludar a Nelson, que fue Sí, también grande. un chico muy jugado. Con Nelson tuvimos la oportunidad, él tomando todo lo que ya era el personaje, que ya existía hace muchos años, hicimos muchas intervenciones en las plazas de armas de Quillota, hicimos intervenciones también en funciones con colegio, y a Nelson le tocó un trabajo mucho más en terreno y fuera de obra también, como de participar en algunos eventos pequeños de animaciones que el taller hacía en algunas fechas del año, y él también siempre tuvo un reconocimiento para lo que era el trabajo, a fin de cuentas, del inicio que hizo Pato con la idea del personaje. Sí, yo, Y con él se hizo, disculpa, y para finalizar con el tema de Nelson, el texto, la obra con él, fue el regreso de Paltaman, porque él se había desaparecido y nadie sabía de él hace mucho tiempo, que en verdad fueron como 2, 3 años, tampoco fue tanto, pero la gente, así como el Pato dice que hay mucha gente que lo reconocía y le saludaba y nunca falta
el pesado, lo desubicado que de repente molesta en mala onda, pero la gente pedía Paltaman. Nos preguntaban, oye, ¿cuándo va Paltaman de nuevo? ¿Y qué va a pasar con Paltaman? Pero ahora me acordé dónde fue la primera vez que presentamos Paltaman Pato, fue en el Valle de la Concagua. Sí, cuando, El Valle de la cuando Concagua, sí, sí. ya, yo me acuerdo una anécdota de esa presentación. Ya, no sé si la puedes contar, no se piensa. No, Ok, ya. no. Eso. Eso, gracias. No, yo también quiero decir algo del Nelson. Yo creo que, bueno, tras bambalinas, el Nelson, ¿te acordáis que para un acto del Día de los Derechos de los Niños, era Paltamán y el Nelson se disfrazó del Hombre Araña? Era Paltamán y el Hombre Araña versus alguien Claro, que sí. quería hacer trabajar a los niños. Ahí tenés crossover, pues. Sí, Porque sí. Stan Lee no se dio los derechos. Bien, Sí, bien, No se dio los bien por derechos también. Spider-Man, bien Sí, por sí, Spider-Man. sí, sí. sí. De Bueno, hecho, fue eso lanzó la carrera de Spider-Man. para las películas. Primero fue Para las Cantilota con películas. Batman y después sacaron las películas con Las películas. Andrew Garfield. Sí. Sí. Y ahí el Nelson siempre me decía, oye, yo quiero ser Paltamán, yo quiero ser Paltamán, yo quiero ser Paltamán. Y bueno, y en ese tiempo era yo. Así que le decía, bueno, no voy. Así que cuando el Ivo decidió elegirlo, yo dije, ya, sí. Y él también hizo un muy buen trabajo siendo, emulando al era Paltamán, sí. Lo era. También, Entonces, también le mando un saludo. Más que Batman es como Black Panther, va de padre a hijo pasando el manto. Claro. De cierta forma. Claro, de hecho, en este momento Pato tiene que morir. De hecho, Pato murió hace 5 años. Claro. Oh, este es un fantasma. Soy un fantasma. Holograma. Bueno, bueno, me ha pasado cuando recién empezó el proyecto, o después de las primeras veces que estoy hablando con el Ivo de la idea de poder llevar al cómic, a la viñeta del personaje, me ha pasado de que lo he hablado con amigos, conocidos, y dice, si yo lo vi en el colegio, si yo lo cacho. Estamos hablando de esto el año pasado, este año. Sí, y también he visto ahora desde que hemos empezado la campaña con respecto al cómic de Quinta Legión, también mucha gente comentándolo, gente citando así como, Lero que puede rodar como una pata. Estamos hablando de un personaje que tiene 13, 14 años. Más o menos, sí. 2006. Sí. Claro, entonces igual es notable el carisma del personaje en sí, y que yo estoy tratando, digamos, de traspasarlo al papel, porque igual lo que les decía al principio, a diferencia de los otros personajes, o la gran mayoría de los personajes que uno llega a trabajar, que nacen primero en el cómic, digamos, y después alguna vez, ya con mucha suerte, alguien hará un cosplay quizás alguna vez. Es notable trabajar, por lo menos para mí, el primer trabajo con un personaje que es de carne y hueso. Y ahí tener que llevarlo al cómic. Entonces, y tener que tratar de, lo que le comentaba reciente, de plasmar no solamente los modismos, los movimientos, la psicología de un personaje en papel. Notable, o sea, yo dentro de lo entretenido que lo que estamos haciendo en este momento con el cómic, para mí ha sido muy entretenido trabajar con el personaje precisamente por eso. Y porque el personaje es entretenido y da para mucho. Da para muchísimo. Yo imagino que por las limitaciones de lo que es el teatro y de lo que son los recursos, hicieron, yo creo, el 1% de lo que se le ocurría. Sí, de hecho hubo personajes enemigos que quedaron en el papel. Estaba Tomatenator, me acuerdo. Tenía una lista. Sí, estaba Tomatenator, que era un tomate enviado del futuro para... Claro, que venía de Limache. Teníamos otro personaje de Calera. El Mimo. Había el Mimo. Puta, el Mimo era muy bueno. El concepto básico del Mimo era que él atacaba con cosas invisibles, pero igual hacía daño a Paltaman. Claro, entonces no hubiese sido épico. Y también había unos personajes como de Viña del Mar,
Me acuerdo Sí, que alguna vez hablamos de una mujer gaviota que llegaba para acá también y ya la respetaba la escoba, sí. pero todo eso Hablamos fueron días también, que... mm, perdona que te interrumpa, digo, hablamos Sí, 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 también de un dale. compañero que se llamaba Miel. Entonces iban a hacer palto miel, porque en ese tiempo estaba de moda el, el jarabe. Hablamos de muchas cosas. Apio No me Woman, era acordaba, un... no me acordaba de miel, no me acordaba de miel. Ahora ¿No te sí me acordás acuerdo, no sí, te no acordás me acordaba de el miel. chico Miel? No te No, acordás del no. chico Miel. De hecho, yo lo digo, le Y mandé a algunos de estos personas que estamos hablando, se los mandé Sí. en un resumen, pero no le mandé miel. No lo agregué. el chico Miel, Bueno, sí. Que lo ibas... al Igor le comenté de que estoy trabajando, o sea, dentro de la hora vamos a incorporar un sidekick de Paltamán, que es el chico Chirimoya. Sí, sí, voy. Hay Oh, qué que agregarle. bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué Claro, pero entretenido. ahí, bueno, ya para no spoilear, después en otro capítulo vamos a hablar más de los personajes nuevos y hablar de cuál es el papel del sidekick que tiene Paltamán. Ujú. No, obviamente tiene Ya que ver que, su propio qué cuento. entretenido, qué entretenido. Oye, yo, y tú, bueno, tú que eres uno de los que lo lleva desde el punto de vista del teatro y la cultura en Quillota, ¿nunca he pensado hacer el nieto, Baltán, retomar el concepto? No, porque independiente de que la experiencia con el Nelson y con el elenco posterior que tuvo Pantamán fue muy positiva y muy buena, ya pensé en un tercer actor haciendo de Pantamán, no me motivó mucho, sinceramente. Ya, También debo reconocer que después de algunos años de estar haciendo esa propuesta, ese personaje que es una propuesta de un estilo, una dinámica y una forma de ver Quillota, me empezaron personalmente a interesar otras formas de llevar adelante propuestas teatrales que tuvieran que ver con identidad local. Y dentro de esas propuestas también otros proyectos sumamente diferentes en formato. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de fondo de medios donde hicimos cápsulas con niños de algunas partes de la historia de Quillota. Desarrollé otro par de obras que se hicieron con los chicos de la Casa de la Cultura. En una de esas también estaba el Pato, que era Historias Urbanas Quillotanas, que eran un montón de monólogos que creamos como montaje final. Y después ya fue la vorágine del trabajo, porque el 2016 aproximadamente, claro, se me convoca para trabajar como encargado de programación del Centro Cultural y ahí me dediqué absolutamente a lo que es el trabajo y gestión. Entonces, desde esa época no tuve otros proyectos de creación teatral en la comuna. De hecho, tuve que después dejar de hacer el taller de teatro porque era incompatible el poder llevar adelante el taller y además estar haciendo la pega de preparación de lo que iba a ser el edificio con el equipo de trabajo municipal que estaba en ese momento funcionando previo a la inauguración del centro cultural. Y de ahí en adelante ya no se dio otra opción. De hecho, tampoco pude seguir haciendo teatro, hacer obras nuevas. Me quedé con una obra nomás ahora que es Amores de Campina, que es una obra que trabajo con Santiago y que de vez en cuando tenemos funciones, pero de ahí en adelante el trabajo de creativo en teatro para mí desapareció por la responsabilidad que tengo ahora, porque no hay tiempo. No claro. tengo tiempo para poder hacer eso. Entonces de ahí en adelante ya, si Pantamán no se estuvo haciendo en los últimos 2 años que yo estuve a cargo del taller, posteriormente ya no hay opción de poder tomarlo, salvo en este formato que es ahora el de la raíz. Es la idea. Sí. Bueno, estábamos de comentario de que fue tu santa mujer la que hizo Sí, la sí, sí, gestión. la Ivo me contó cuando había conversado contigo y que, mucha podría ser. Claro, o sea, no, o sea, vamos a comentar. En su momento que trabajábamos en el mismo edificio municipal y Sí, acá todo, no sé, yo en ese momento en mi escritorio lleno de cosas ñoñas, póster, cosas, entonces, póster, pues. El Ivo igual de ñoño que tú, algo así fue sus comentarios, empezamos a conversar y hizo el mundo. Y así que hay que tratar de mandarles saludos, que también parte si no es por su sí, yo gestión, creo, digamos. yo creo que si la Ivonne no hubiese conversado contigo, dudo que hubiésemos llegado a esta instancia, sinceramente.
A menos que alguien te lo hubiese hablado en otro momento, en otras circunstancias, pero sí, pues de hecho tenía, Y es el verdad que personaje, este enlace comenzó con ella. y como te digo, o sea, lo que conversamos en ese entonces, lo que hemos hablado, lo que yo también he creado, yo, así como tú me decís de que para ti es muy complicado quizás poder seguir con el personaje, yo te digo, loco, para mí yo quiero puro hacer cosas con el personaje, que da para mucho, es Ujú, muy manejable, muy Mm, entretenido, y bueno, y como la idea es igual seguir trabajando cercano a los dos, digamos, como ujú, creadores para que no se desvíe, digamos, de la idea original. ujú. Bueno, para no alargar más las cosas, chiquillos, darle las gracias por su tiempo. Puta, me cagaba la risa escuchando, y se nota que el personaje es entretenido porque nació en un ambiente muy creativo, muy entrete, o sea, eso es como que todo eso lo absorbió el personaje, se nota mucho. Se nota, bueno, también tiene mucho que ver el personaje, la personalidad del pato, la tuya, Ah, por ¿cachai? supuesto, por Y el, y supuesto. el, sí. el Bueno, y también, cariño que se formaba. sí, y también hablar de que en la época en que salió el personaje, no estaba el conflicto que se tiene ahora con el producto Elemento Palta. Estamos en esa época, 14 años atrás, 15 años atrás, la tragedia era el problema de la producción, por eso los personajes que iban saliendo, pero creo que también va a resultar muy interesante saber cómo es la sensación de este público nuevo cuando ve al personaje, que ahora es un poquito el símbolo de lo que son las causas, una de las tantas causas de las sequías que tenemos en la zona. Ya que las paltas no crecen solas, las paltas no le quitan tierra a la gente por sí misma, ni se autoplantan ni crecen, sino que eso es parte del funcionamiento de negocios y de empresarios que están en el sector y que han llevado adelante un proceso de acaparamiento del agua que tiene a mucha gente con tantos problemas. Claro, quizás va por ahí el cómic, quizás. Quizás, No, Ah, no se sabe, no se sabe. entonces está bien. no se sabe, No, quizás, habrá que quizás. leer la revista. Mm. Claro. Ya, chiquillo, pucha, la idea es que no sea el todo contacto, después más adelante la idea es que nos volvamos a juntar a hablar, ya para hablar de otro tipo de cosas, ya cuando iniciemos la campaña de la Quinta Legión Ton para empezar a juntar las lucas para publicar en papel, porque Bueno, ya ahí está, aprovechemos de conversar con Kentin también de nuevo, para ver si suelta una luca, Sí, para más conseguir con financiamiento. Kentin. si esa es la idea, si esta entrevista es solo interés, sino en realidad no me importa el personaje, si es por la plata, por todo el dinero que ustedes ganaron con el personaje que yo Sí, porque no hicimos me millonarios, juego de ustedes. Que llega a haciendo cuente. funciones gratuitas para Claro. colegios. Sí. Nosotros lo Chiquillos, hicimos muchas millonario después y gracias. salió. Claro, chiquillos, muchas gracias, se pasaron. Bueno, lo último, ¿algún recado, algún mensaje que decirle a los futuros lectores de la Quinta Legión que les quiero decir? A todos los niños y no tan niños. Pato. Bueno, que disfruten del personaje, que lo vivan y lo revivan siempre que lean el cómic, porque hay harto de Quillota en ese personaje. Ya, Ya, pues, y bueno, yo me sumo también a lo que dice el Pato. También para nosotros va a ser una sorpresa porque el personaje también, con todo su antecedente y su historia, se ha entregado al trabajo creativo que tú estás llevando adelante, Rodrigo. Sí, Y obviamente también es re interesante el poder conocer la faceta que pueda surgir ahí y además que va a interactuar con otros personajes. Bueno, el Pato y yo obviamente somos seguidores de cómic y también de cómic nacional. sí. Entonces, loco, que esté Mr. La, Chile, la, que esté Capitán Chile, perdón, que esté Capitán Chile, no. sí, Es totalmente. algo La verdad es que mira, absolutamente un regalo. fuera Es el un regalo deseo, de la vida. mira, fuera el deseo, cuando mostramos la idea, claro, claramente el hype más grande fue el Capitán Chile, pero después el hype más grande fue Paltamán. Así como con Es, el feedback que se recibió, así como, ¡oh, Paltaman! wow. Obviamente es un hype súper local, pero es porque gran parte de los claro, primeros contactos son de acá de la zona.
Pero así como después de Capitán Chile, como la mayor sorpresa, bueno, así que Voltaman, bueno, también tiene que ver por el hecho de que igual los otros personajes han estado rotando con regularidad dentro de la viñeta. Pero eso, ha sido súper grato por parte del público, del futuro lector, digamos, decir, oh, está Voltaman, oh, está el Capitán Chile. Pero yo después de eso, espero que esto avance, que esto salga luego nomás. Claro. Sí, bueno, eso, pues, y obviamente también Sí. mi respeto a todos los creadores de los otros personajes, que también los ubico, también he tenido su revista en mis manos, la he visto por internet. O sea, en verdad esto es como desde que tú conversaste con Ivonne y todo lo que ha sido el proceso posterior hasta ahora y lo que va a resultar, creo que es un tremendo regalo de la vida, sinceramente. Así Sí, que también, no puede ser nada. perdona que te interrumpa, Diego, como siempre. También quiero sumarme a lo que dice Diego, que esto es un tremendo sueño, ser parte que el personaje sea parte de un cómic. Para nosotros para mí personalmente, bueno, Diego ya lo dijo, pero es total, es un sueño porque aparte de todos los recuerdos y lo emocional que le tengo al personaje, este nuevo formato también es como misterioso y tengo ganas de conocerlo y leerlo para ver en qué sigue. De hecho, en algún momento Así que pensamos en gracias. hacer un No cómic, de sé, hecho, en algún momento se pensó en hacer un cómic, pero no me acuerdo quién había hecho un par de dibujos en su momento, pero que al final no lo continuamos haciendo. ya. Pato Olivo te mandó el guión o... ¿Qué guión? Ah, Sí te mandé el guión, Pato, sí te mandé el guión. ah, ya, Sí, bacán. se me lo mandó. Te Se me lo mandó, Ya, se me lo Te mandó. lo mandé, te lo mandé. No, ya, bacán. Si no, después empezar a mandarte las cosas directamente y saltarme. no te lo he mandado. Gracias. Te lo Ya, voy a chiquillos, mandar. no largar que después me gasto como 3 discos duros después para poder mandar la cuestión al editor. Ya, Ok, chiquillos, gracias, y estamos hablando. chao. Y a Chao, todos que estén muy los bien. futuros lectores de Quinta Legión, muchas gracias por su tiempo y espero que lo haya pasado tan bien como yo. Te voy a mandar el guión, Pato, te mando el guión al tiro. Te mando el guión al Ya, tiro. gracias, gracias. Chao. Chao.